Bueno, buenos días para todos los presentes, los que están aquí presencialmente y también para los que nos acompañan virtualmente. La verdad, ha sido un gusto ver la acogida que ha tenido este evento y este tema, que además creo que a todos nos parece fascinante y que aquí en Latinoamérica nos encontramos muy felices de tenerla aquí, profesora. Antes de darle la palabra y presentar a nuestra conferencista, quiero darle la palabra a la directora del Centro de Investigación en Filosofía y Derecho, la profesora Carmen Eloísa Ruiz López, que nos acompaña virtualmente y que hará la instalación de la conferencia del día de hoy. Adelante, profesora. Buenos días, María Alejandra, muchas gracias. Buenos días, profesora Catarina Bequempa, profesor John Zuluaga, que es un partner del Centro de Investigación de hace ya muchos años. Me es grato, como siempre, darle la bienvenida a todos los que nos acompañan de manera presencial y online, porque tenemos también presencia, incluso para que usted lo sepa, profesora Catalina Beckenbach, de Latinoamérica, de varios países de Latinoamérica, el Centro de Investigación en Filosofía y Derecho, que está cumpliendo actualmente 30 años, tiene unas redes de trabajo muy importantes y consolidadas a lo largo de toda América Latina, y por ello nuestras redes y las conexiones, usted encuentra allí personas de diferentes partes de América Latina. Con ello voy a simplemente señalar y hacer referencia a la importancia de la conferencia de hoy, en la que vamos a tratar uno de los temas que creería que tiene mayor importancia en el desarrollo actual del derecho penal, y es precisamente sobre la parte general del derecho penal económico. La profesora Catarina Beckenbach, quien desde hace más de ya casi 15 años es catedrática de Derecho Penal, Procesal Penal y Derecho Penal Económico de la Universidad de Leipzig, y actualmente se desempeña como decana de la Facultad de Derecho, va a tocar uno de los tópicos más importantes, y es precisamente cuál es la discusión en torno al ámbito del derecho penal económico. Me dicen que la cámara se ha apagado, pero voy a continuar con la introducción. No sé cuál es el problema técnico que se estará presentando allí, pero simplemente continúo señalando que la parte general del derecho penal económico plantea grandes retos. Y ese es el objeto de la conferencia de hoy. Retos que van desde la ya tradicional y conocida flexibilización de las categorías y principios base del derecho penal, que especialmente la discusión se centra en los países que tienen una tradición europea continental, que la hemos tomado desde Alemania, España, y de allí hemos continuado también con desarrollos propios en América Latina. Va desde esa flexibilización hasta temas más actuales, entre ellos quienes abogan porque se cree una alternativa propia para el derecho penal económico, o las discusiones en torno a conceptos como el de acción, la intervención delictiva en derecho penal económico, las discusiones en torno al riesgo permitido, que son amplísimas, o discusiones más actuales como las que hay en el marco o en torno a la imputación subjetiva, donde, por ejemplo, se están discutiendo temas más recientes sobre supuestos de ignorancia deliberada y ceguera ante los hechos en el ámbito empresarial. Con ello, profesora Katharina Beckenbach, sea usted bienvenida. Seien Sie herzlich willkommen. Estamos acá listos para escucharla a usted y con ello poder luego establecer un enriquecedor diálogo. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias a nuestra directora del Centro de Investigación en Filosofía y Derecho. Lamentamos los problemas técnicos. Hace 5 minutos estábamos hablando con ella. Sin embargo, importante la introducción, pero además muy importante y muy honrados de tener aquí a la profesora Katharina Beckenbach. Disculpa si la pronunciación de mi alemán. No, es muy bien. Eh, y
quisiéramos, antes de darle la palabra, presentarla y hacer una breve introducción de quién es esta importante profesora, quien desde el 2010 es catedrática de Derecho Penal, Procesal Penal y Derecho Penal Económico de la Universidad de Leipzig, en cuya facultad es actualmente decana. Es asesora de la Comisión de Expertos de Hacienda sobre la reorganización del Código Fiscal y de la Comisión de Hacienda en la revisión de la normativa sobre blanqueo de capitales. Es coeditora de la revista de Dogmática del Derecho Penal Internacional y de la revista para la formación jurídica. Adicionalmente, es coeditora y redactora en jefe de la nueva revista de Derecho Penal Mercantil, Fiscal y de Sociedades, miembro del Consejo Científico Asesor de la Asociación Alemana de Investigadores Criminales y directiva del Centro Alemán de Derecho Penal Económico, Fiscal y de Sociedades. La profesora dictará el día de hoy una conferencia, como le explicó la directora, sobre la parte general del derecho penal económico y nos tiene preparadas una charla, además unas presentaciones que le pido por favor a Valentina que las proyecte y estamos muy agradecidos por su presencia y además por la presencia de todas las personas que vinieron presencialmente y las que están virtualmente. Adelante, profesora. Sí. Como se dice en inglés, el suelo es suyo, the floor is yours. Adelante. Bueno, muchas gracias. No, vamos a hablar en español, por eso estoy aquí. ¿Necesito mi micrófono o no? Puede hablar así, no hay ok, problema. muchas gracias, porque solo tengo dos manos, ¿no? Y necesito el presentador. Muchas gracias por la presentación. También a Frank Wirth, que es un poco curioso que yo, una alemana, da mis saludos a una colombiana que está en Alemania en este momento. Obviamente tengo dos problemas. El primer problema es muy obvio, que soy una alemana que habla español y voy a hacerlo con muchos errores y supongo con un acento terrible. Yo no oigo mi acento, por eso no lo sé, pero es una promesa, voy a hacer muchos errores. Y si no sé una palabra, tengo mi traductor personal a mi lado, que es Jon Zuluaga, que habla alemán con una fluidez que es impresionante. Muchas gracias por escuchar a una alemana. Pero ese problema es obvio. El problema siguiente es aún más grave, al menos para mí. El parte general del derecho penal económico, ¿sí? Y hemos oído que obviamente es un tema muy importante. Es un tema importante si sería o fuera importante si existiría. Yo estoy convencida que no existe una parte general del derecho penal económico, pero claramente yo misma he ofrecido hablar de este tema, porque pensé que podría ser interesante para los estudiantes de Colombia. Y más importante que algo que está en los libros, pienso que son las tendencias en este momento, no solamente en Alemania, sino en Europa, que tienen algo que ver con el derecho penal económico, que es más o menos una americanización del derecho penal económico y a veces es una opinión personal de un juez de un tribunal supremo que hace que toda la Alemania ahora es una fábrica de consultorías al respecto con el derecho penal económico. Por eso tengo una historia. Pero vamos a empezar. Yo tengo dos presentaciones y la primera presentación es de verdad. Se trata un poco del derecho penal económico y la parte general porque no estuvo muy claro si los estudiantes de esta universidad estudian el derecho penal económico o no. Y para hablar del mismo tema, necesitamos escuchar un poco quién ha inventado el derecho penal económico, un alemán. ¿Ha surgido
no en Alemania, sino en los Estados Unidos, con un caso. Y este caso es un poco famoso. So, es el caso Ford Pinto, con un número, y obviamente ya tiene muchos años, ¿no? So, es un caso que no es un caso actual. ¿Qué ocurrió? So, la fábrica Ford ha vendido un coche que se llama Ford Pinto, que pienso que aún existe, ¿no? No soy una persona que sabe mucho de coches, pero pienso que aún existe un Ford Pinto. Y en este año, 1980, la empresa Ford ha vendido este modelo de Ford Pinto que no era perfecto. So, no era un modelo perfecto, pero tuvo un fallo. Y ese fallo era responsable que más o menos 20 o 23 personas murieron en este coche, porque se incendió, ¿no? Un fallo con el tanque. Sí. ¿Tanque? Okay. Tanque. Sí, con el tanque. So, ¿por qué hablamos en esta clase? ¿En qué hablamos del derecho penal económico de este caso? Porque con este caso empezó una discusión. So, ¿es la responsabilidad de los directores que las personas murieron en este coche, sí o no? Puede que sí, porque los directores sabían que ese tanque no es perfecto. Sabían que, puede que es un poco riesgoso introducir ese tanque en el Ford Pinto. Pero no estaba prohibido construir los coches de esta manera. So, ¿es su responsabilidad, sí o no? Si hablamos de moral, sí. Si hablamos del derecho penal, obviamente no. ¿Por qué no han actuado con culpa? ¿No? So, ¿por qué no estaba prohibido vender un coche con este fallo? Pero en este momento empezó en la doctrina, los profesores han empezado a pensar en un derecho penal económico porque obviamente no solo tenemos un problema cuando una persona mata a otra persona, sino directores pueden matar a muchas personas actuando como directores y no como personas individuales. So, pero que de verdad delitos de cuello blanco. Ya podemos encontrar esta palabra, delito de cuello blanco, que significa que son personas que trabajan como John Zuluaga, ¿no? Con su cuello blanco, que no trabajan en una fábrica, sino en una oficina, ¿no? Son las personas un poco más importantes, son los directores, son las personas que deciden cosas, ¿no? Que no solamente trabajan. Son personas importantes y ellas llevan un cuello blanco. Y la definición de Sutherland es conductas desviadas realizadas por una persona respetable como John Zuluaga y de elevado nivel social en el ejercicio de su profesión y abusando de la confianza. So, esta palabra de verdad es muy, muy importante, confianza. El derecho, ¿no? La confianza, sí. Es muy, muy importante porque a veces se definen, pero vamos a hablar de eso un poco más tarde. So, vamos a hablar de confianza en otra diapositiva. So, ¿qué es el derecho penal económico? So, la delincuencia económica a veces se define como los delitos cooperativos. No es completamente verdad, porque hay una delincuencia económica que no tiene algo que ver con los delitos cooperativos, pero es un rasgo del derecho penal económico que tiene que ver con las empresas.
Normalmente los delitos ocurren dentro de la empresa o delitos que se dirigen hacia una empresa. Delitos cooperativos más o menos es lo mismo como el derecho penal económico. El delito se comete en el interior de una empresa, de un colectivo, o se realiza a su favor, al favor de la empresa, como normalmente la corrupción entre los negocios, ¿no? ¿Por qué personas cometen ese delito? Corrupción en los negocios, claro, quieren ganar dinero y dinero para la empresa. No soy una persona de la criminología, no soy una persona de la dogmática, pero para describir un poco las características del derecho penal económico, tengo dos teorías que son de la criminología, ¿no? Que son la teoría de la asociación diferencial y la teoría de la neutralización. ¿Qué es la teoría de la asociación diferencial? ¿Qué significa? Significa que la conducta desviada es fruto del aprendizaje. Ok, eso es normal, porque también en la criminalidad organizada la gente aprende a cometer delitos. Pero eso también se aplica al derecho penal económico, porque los directivos aprenden a cometer delitos. Es un camino de aprendizaje. Vamos a ver en este punto qué características tiene un autor típico de tipos de derecho penal económico. Las personas que se entregan en una organización aprenden cómo cometer determinadas infracciones y cómo, y esto es importante, justificarlas. ¿Qué es una justificación típica de un autor del derecho penal económico? Eso es una pregunta. A todos que están aquí y tal vez también a los estudiantes que están en sus casas respectivas. Todos lo hacen porque yo no. Sí, todos lo hacen, ¿por qué yo no? Sí, todos pagan un cohecho, un soborno, todos lo hacen, que es una justificación normal. Y otra justificación, si yo no, Alguien más. alguien, sí, Lo hace. sí, ¿no? Yo como persona soy completamente importante, no importante, porque alguien va a hacerlo, de alguien más. Todos, y si yo no, alguien. Y el delincuente, en este momento también tengo una pregunta. El delincuente no encaja en el prototipo del delincuente tradicional. ¿Qué características ustedes piensan tiene un autor del derecho penal económico? ¿Sí? Sí, lo que tú decías, finalmente el derecho penal es muy exclusivo, trata a un grupo particular, digamos, marginal de la sociedad. El derecho penal económico, siento yo, ya busca otra persona, una persona que no tiene ese rasgo típico, para decirlo, una necesidad de cuestión determinada, sino del cuello blanco. Una persona que sabe que está haciendo malas cosas, sí, y a pesar de hacer las malas, sí, las hace. Sí. Es una persona respetable, ¿no? Que no encaje en el prototipo de los delincuentes que conocemos de la criminalidad callejera, ¿no? Es completamente lleva un cuello blanco, ¿sí? Que los delitos no son comunes a la seguridad social, a la sociedad. Eso es como una gran diferencia. Porque no hay visible en un celular, o en una cartera, o en un Transmilenio, sino son delitos de mayor envergadura, pero con mayor impacto social. Sí, los delitos son diferentes y necesitas algo de inteligencia y de formación para cometer esos delitos. Y no es como robar un cartero, ¿no? Sí. El delito de cuello blanco va de mano siempre como un concierto. Las preguntas al final. Sí, ok. Sí, muchas gracias. En este momento
mis preguntas. Sí, Gracias. sí, sí. El delincuente normalmente es inteligente, tiene una formación específica y muy exclusiva. Normalmente está casado y tiene hijos. Y he dicho está casado, normalmente es un hombre. Son solo 3 o 4% de los autores del derecho penal económico son mujeres, que tiene algo que ver con su posición, tus posiciones en la empresa. Necesitas una posición en la empresa para cometer esos tipos de delitos, ¿no? Y tiene una edad en la medida de 43 años, no son más o menos. No es un joven, no es un hombre joven, es un hombre y tiene una formación muy buena. ¿No funciona? ¿Normal? Ya, ahora, la segunda teoría de la criminología, la teoría de la neutralización. La conducta delictiva aparece porque los autores encuentran un modo de justificar y de neutralizar su sentimiento de culpa y solventar así los condicionamientos morales o culturales que podían tener a realizar una conducta. Me vi obligado a hacerlo porque todos pagan un soborno, porque fue una orden dentro de la empresa o era la práctica común. Neutralizar su conducta en su propia mente. ¿Qué se hace a veces? Pero no vamos a hablar de eso muy largo porque es un tema muy específico. El análisis económico del derecho. Existe una teoría del análisis económico del derecho que significa más o menos que el autor, antes de cometer un delito, hace una calculación, ¿vale la pena o no? Tengo una suegra, ¿vale la pena matarla o no? Tengo que estar en la cárcel por 15 años, al menos en Alemania es más o menos normal, para matar a una persona 15 años, pero al final voy de la cárcel y la suegra ya no está. ¿Vale la pena o no? Pienso que es una locura, porque los autores normalmente no hacen una calculación en su mente antes de matar a su suegra, ¿no? Pero los autores del delito penal económico a veces lo hacen. Quiero pagar un poco menos de impuestos, ¿vale la pena o no? Y ellos calculan, hay una oportunidad que se dan cuenta, que la hacienda se da cuenta que obviamente he pagado un poco menos que debería, ¿no? Los autores pueden a veces hacer una calculación. Esos son los rasgos de los autores y de la criminología. Y ya he dicho que vamos a hablar una vez más de la confianza. Y una característica del derecho penal económico es que los bienes jurídicos tutelados son diferentes. Normalmente el derecho penal económico tutela la vida, ¿no? O el patrimonio, ¿no? Y la característica, disculpe ese fallo, del derecho penal económico es que los delitos que lo enliegan tutelan un conjunto de bienes jurídicos supraindividuales que representan las principales instituciones de nuestro orden económico y los mecanismos de intervención del Estado en la economía. Por ejemplo, la libre competencia, ¿no? Es un bien jurídico supraindividual. O el mercado bursátil, el mercado, todo el mercado, el sistema crediticio, no sé si esta palabra es correcta o no. Sí, muchas gracias. O
la confianza en la información societaria. So, ya vemos que el bien jurídico tutelado puede ser el mercado, la libre competencia o muchos dicen la confianza en el funcionamiento del mercado, la confianza en la libre competencia, la confianza en el funcionamiento del mercado de crédito o algo así. No estoy muy segura, porque yo no pienso que la confianza puede ser un bien jurídico tutelado, pero es un motivo para el legislador crear delitos específicos. Pero no es el bien jurídico de esos delitos. So, una característica un poco dogmática es que tenemos que ver con tipos que a veces son un poco diferentes porque encontramos elementos normativos y normas penales en blanco. So, elementos normativos significa que dentro del tipo está una característica de este delito para que necesitamos otra ley. So, por ejemplo, no sé cómo es el hurto aquí en Colombia, pero en Alemania tiene la característica fremd, ajeno, ¿no? Sí, y para saber qué significa ajeno, tengo que resultar a mi colega del derecho civil, ¿no? So, ese es un elemento normativo. Y normas penales en blanco son tipos que tienen un hueco, más o menos. So, no describen la conducta, pero otra ley describe la conducta y tengo que leer dos leyes. O en Alemania o en Europa en general, normalmente tienen que leer 3 o 4 leyes. ¿Por qué? Porque en Alemania tenemos el tipo penal en el Código Penal, tenemos la ley de Alemania y tenemos una directiva de Europa. Y normalmente es una cadena, pero eso no es tan importante. So, estamos casi al punto para cambiar la presentación. Porque, ¿no? Como ya he mencionado, pensaba que más interesante para ustedes sería hablar de una sentencia que es una de las sentencias más importantes que tenemos en el derecho penal económico en Alemania y, para decir la verdad, es una casualidad que esta sentencia exista. Y esta sentencia tiene algo que ver con la responsabilidad penal por omisión, que es una responsabilidad del representante, y el representante en este caso específico es el compliance officer. Y para que el compliance officer sea responsable jurídicamente para delitos que se cometen en su empresa, necesitamos un deber de garantía y un desvalor que nos parezca similar a la acción. Pero para hablar de eso, he preparado otra presentación que tiene un poco más de imágenes, ¿no? Para dar un poco de vida en esta clase. So, ya debería estar en la computadora. ¿Sí? Sí. Muchas gracias. Es muy cómodo. So, hablamos de la responsabilidad, y eso es importante, de la persona natural sin mayúscula, en el derecho penal económico. So, y para un momento, ¿me funciona? So, para aclararlo, ¿no? So, en Alemania tenemos la responsabilidad de una persona natural, de una empresa, en 3 formas, en 3 maneras posibles, que es la autoría inmediata,
el delito de omisión y una violación del deber de vigilar, que es algo muy específico que tenemos en Alemania y no sé si existe algo parecido en Colombia. No vamos a hablar de la responsabilidad de la persona jurídica. No existen muchos países en el mundo, en el universo, que no tienen una responsabilidad de la persona jurídica, que es una responsabilidad penal, pero los dos países son Alemania y Colombia. So, no vamos a hablar de esa responsabilidad. Y como en Colombia, Alemania tiene una sanción administrativa y como en Colombia se discute desde hace años introducir una responsabilidad de las personas jurídicas. So, pero no vamos a hablar de ese tema porque es un tema por sí mismo, ¿no? Es algo diferente. Hoy hablamos de la responsabilidad de una persona en la empresa. So, una persona en la empresa. Si tenemos un participante, un instigador, no tenemos un problema. So, yo soy la directiva de una empresa y yo digo a mi empleador, John Zuluaga, obviamente tengo un problema con el fin. Por favor, puedes pagar un soborno a esta otra empresa para obtener que ellos venden algo a nosotros o que nosotros podemos vender algo. No tenemos un problema. Soy participante, soy investigador. So, no, eso no es un problema. Normalmente en estos casos no tenemos un problema, pero esos casos no existen. ¿Por qué no? Porque el director nunca conoce a sus empleadores, o al menos dice que no conoce a los empleadores, y eso es demasiado fácil. So, tenemos un participante, tenemos algo que ha instigado a otra persona a cometer un delito, ¿no? El problema es eso. Normalmente no hay influencia directa. Normalmente tenemos una empresa y en esa empresa es normal pagar sobornos. So, el director no dice a una persona específica, por favor, dice pero es normal en esta empresa y el empleador ya se da cuenta, obviamente es algo que se exige de mí, porque todos lo hacen. ¿No? So, ¿y qué es el problema? El director siempre va a decir, no he hecho nada. No he hecho nada. So, y eso es el problema. No he hecho nada. Podemos castigar o penalizar a una persona que de verdad no ha hecho nada. No ha hecho nada, pero también significa que no ha impedido los delitos. So, no ha hecho nada, es una buena cosa, pero podría ser mala cosa si la ley exige de esta persona concreta, de esta persona concreta que debería hacer algo. Y eso sabemos. No hacer nada puede ser una autoría inmediata, puede ser un delito de omisión o puede ser una violación del deber de vigilar, que en Alemania es una sanción administrativa. Y por eso empezamos con la autoría inmediata. Supongo que todos... Sí. ¿No? Es lo mismo en Colombia. Okay. Muchas gracias. Sí. ¿Qué es la característica de la autoría inmediata? Todos lo sabemos. El que actúa inmediatamente lo hace defectuosamente. So, en alemán se dice, es un Werkzeug, es una herramienta, un instrumento y tiene un defecto, ¿no? So, pero normalmente, y eso al menos espero, que en las empresas normalmente los empleadores actúan con dolo, con antijuricidad y con culpabilidad, no tienen un defecto. Pero la autoría inmediata es conocida en los casos de la criminalidad organizada y en régimen
en un régimen injusto o tiránico. No sé si la tradición es muy buena. En alemán se dice Unrechtsregime. Das ist okay. Okay, es von Diepel. Diepel hat das. Dictaduras. Dictadura, sí. So, y porque soy una alemana, claramente mis ejemplos para este caso sería la FDA, ¿no? Y pues claro, ¿no? Nuestra historia muy triste, ¿no? Durante la dictadura de Hitler, ¿no? So, en esos regímenes sí hay una autoridad inmediata porque se dice la persona que actúa no es importante. Solo es un esclavo en una cadena, ¿no? No, esa persona no es importante. So, y la polémica que existe en Alemania es que hay una autoridad inmediata en empresas si la comisión de delitos es normal en una empresa y está exigida de los empleadores. So, sí, que unos autores de Alemania son muy importantes aquí en América Latina y de Roxin. Y Roxin ha inventado eso. So, y él no está de acuerdo que podríamos utilizar el instrumento de autoría inmediata dentro de una empresa. Porque dice, una empresa no puede ser, o no puedes comparar una empresa con el nazi-regime. So, porque sí, una empresa puede ser una empresa en que se cometen muchos delitos, pero no es comparable a un sistema que obviamente no funciona para nada, ¿no? Sí. So, para él es imposible que la autoridad inmediata existe también en estos casos en que tenemos personas que actúan sin un defecto y el director es el autor inmediato. En Alemania, el Tribunal Supremo piensa que es posible. Pero cuando digo piensa que es posible, digo al mismo tiempo que obviamente no tenemos una sentencia. So, hasta ahora, y no pienso que en un día, en el futuro muy cerca, vamos a tener una sentencia que dice si hay una autoridad inmediata dentro de las empresas. ¿Por qué no? Porque en Alemania tuvimos dos casos que son un poco espectaculares y el primero era Siemens, ¿no? Muchos ya conocen este caso Siemens, ¿no? Ya tiene sus años, ¿no? Ya ha cambiado muchísimo en Alemania. En la discusión, en el derecho penal económico, el caso Siemens es muy importante. Y cuando nosotros son las personas de la universidad, nos han dado cuenta del caso Siemens, yo he dicho a mi profesor en este instante, vamos a tener el primer caso de una autoría inmediata en Alemania, porque obviamente hay un sistema dentro de la empresa de Siemens. Esto va a ser nuestro primer caso de la autoría inmediata dentro de las empresas. ¿Okay? Pero el Tribunal Supremo ha elegido otro camino y ese otro camino es penalizar a una persona personal y con la sanción administradora. So, no han elegido ese camino o esta posibilidad y por eso pienso que nunca o no en el futuro muy cerca, el futuro cerco, se hace siempre cerca, ¿no? Así. Sería muy malo en mi cabeza. En un futuro muy cerca vamos a tener una sentencia. ¿Por qué? Tenemos algo diferente. Y algo diferente significa la comisión por omisión. Y pienso que también ese delito existe en Colombia, ¿no? Sí. Muchas gracias. Y pienso también que las características son las mismas o parecidas. Necesitamos un resultado, una causalidad que es una casi causalidad,
el deber de garante y una emisión. Y que era la pregunta en Alemania es, ¿tiene un director? En ese momento no estoy hablando del compliance officer, sino del director, que se llama Geschäftsführer en alemán. Tiene el director de una empresa el deber de garante. Es el responsable para impedir la comisión de delitos desde su empresa o no. Era una polémica muy, muy grande y no tenemos una sentencia que dice sí o no, pero tenemos otra sentencia. El deber de garante era un poco el problema. En general, el concepto de comisión por omisión tiene dos problemas y dos límites. El primer problema es que normalmente no tenemos dolo. El director tiene que saber que alguien en su empresa va a cometer un delito. Y puede que él no sabe que eso va a ocurrir, o al menos él dice que no sabía que alguien fuera a cometer un delito. ¿No? Es la falta del dolo o la falta de la prueba del dolo, que puede ser un problema o puede ser un límite en este concepto de comisión por omisión. Y el otro problema puede ser la causalidad o la casi causalidad, porque resulta difícil comprobar que hay una causalidad o casi causalidad entre la omisión del director y el resultado, porque el director siempre puede decir si actuara, habría un delito. ¿No? No es culpa mía, porque meine Handlung, mi acción, mi acción no haría una diferencia, no habría que tener una diferencia, ¿no? Soy una persona importante, no es, ¿no? Esos son los dos problemas en el concepto de comisión por omisión. Pero no he resultado la primera cuestión, que obviamente es importante. Antes de hablar de problemas y límites, necesitamos aclarar si el director tiene un deber de garante o no. ¿Por qué hubo esa polémica en Alemania? Si yo digo el director tiene un deber de garante, él tiene que vigilar a sus empleadores. Digo al mismo tiempo que empleadores son peligrosos. ¿Por qué tiene el director vigilar a sus empleadores? Porque obviamente son peligrosos para el mundo. Ok, yo también soy empleadora, soy una persona peligrosa. Mi directora tiene que vigilarme. Y ese era un concepto un poco difícil para comprender, al menos en alemán. De verdad, un deber de garante significa que el director tiene el deber de vigilar a sus empleadores porque somos personas en que no puedes confiar, ¿no? Tengo que vigilar a mis empleadores como tengo que vigilar a mi hijo de 3 años. Mi hijo de 3 años tampoco es una persona en que puedes confiar en muchas ocasiones, ¿no? Eso era un poco difícil para comprender. ¿No? Ja. Tiene su vida propia. Sí. Pero ahora tenemos una sentencia del Tribunal Supremo y esta sentencia se llama Compliance Officer. Tiene que ver algo con la pregunta que he planteado antes, si el director tiene el deber de garante o no. Sí. Sí, el Tribunal Supremo ha decidido en este caso
que no solo el compliance officer, sino también el director tiene un deber de garante, porque si el compliance officer tiene este deber, necesitamos a alguien que pueda dirigir este deber. Es sí. Hola, y en este momento es tiempo de la historia. So, esta sentencia es de una importancia inmensa en Alemania y ha empezado una industria que no podemos imaginar. So, millones de euros se ganan con esta sentencia, que es un poco mayor, pero ya se ganan millones de euros con esta sentencia. ¿Por qué? So, estamos en el año 2009, ¿no? Ya unos años, hace 15 años. Y hace 15 años empezó, al menos en Alemania, hace 20 o hace 15 años, algo en ese tiempo, empezó algo en Alemania que es una discusión como una discusión sobre compliance, que las empresas son responsables, que no se cometen delitos dentro de la empresa, y ha empezado una industria. Debe que decirlo en esta manera, ha empezado una industria de consultorías, ¿no? Para vender sistemas de compliance, sistemas de cumplimiento normativo en español, a empresas por mucho dinero, ¿no? Conozco a muchas personas que ahora son ricos, ¿no? Por culpa de ese fenómeno de compliance y cumplimiento. Pues, que tiene nada que ver con mi vida, que tiene nada que ver con la vida de los jueces del Tribunal Supremo. Sí y no. So, en el año 2009, un juez del Tribunal Supremo en una sala que está en Leipzig, por eso es amigo mío y por eso tengo un poco de conocimientos que son personales, que es personal. So, ese juez del Tribunal Supremo, ¿no? Era editor de una revista en Alemania. Y él es un libro, él se ha enfadado muchísimo por esta nueva discusión. Él se ha enfadado muchísimo porque dice, todo es para tapar responsabilidad. Las empresas compran sistemas de cumplimiento. Tienen empleadores que hacen el trabajo de un compliance officer, pero ellos no hacen nada, es para tapar la responsabilidad, es para engañar más o menos a la sociedad. So, esa era la opinión de un juez en una sala del Tribunal Supremo. Y por una casualidad, un día tenía que decidir un caso que tuvo nada que ver con un compliance officer, sino con un director de una, y en ese momento necesito la ayuda de Jung, revisionsabteilung. El departamento de control o de revisión. Ok. El imputado, en ese caso, era un director de un departamento de control o de revisión de una empresa en la ciudad de Berlín, ¿no? So, y él fue imputado y después sentenciado por estafa, pero por estafa por remisión. ¿Qué ocurrió en este caso? So, él estaba sentado en una reunión con los directores de esta empresa y se ha dado cuenta que obviamente hemos estafado a los ciudadanos que viven en Berlín.
¿no? En la limpieza de las calles, algo así, ¿no? So, era una empresa que cargo es limpiar la ciudad. Y se ha dado cuenta que obviamente en los últimos años hemos engañado a los ciudadanos de Berlín porque nuestras facturas son demasiado elevadas. So, ¿se ha dado cuenta? En esta reunión. Y no ha dicho nada. No ha dicho nada. Una reunión con 10 personas. Él se ha dado cuenta. Él era la única persona que no sabía antes. Que obviamente es una empresa que engaña a los ciudadanos de Berlín. Y no ha dicho nada. So, estuvo imputado por estafa por omisión. Porque no ha dicho nada y no ha hecho nada. So, y el tribunal le ha condenado por estafa por omisión y el razonamiento era que los ciudadanos de Berlín tienen confianza en un director de un departamento de religión, ¿no? Que es un poco curioso porque en ese momento también yo vivía en Berlín y nunca en mi vida he pensado en ese hombre. Pero es bueno saber que tenía confianza en este hombre. So, ya nos damos cuenta que obviamente este razonamiento es un poco, no es muy recto, ¿no? So, hablé de un director de un departamento de revisión y no de compliance officer. Y en ese momento necesito un poco de ayuda de todos. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió en ese momento el año 2009? So, con un juez que es un editor de una revista y que se ha enfadado muchísimo con este sistema de cumplimiento y siempre ha esperado por un caso. So, él estaba en Leipzig en su sala y estaba esperando un día voy a condenar a un compliance officer. Un día voy a decir al mundo que si ellos ganan dinero con este puesto, eso está vinculado con una responsabilidad. Pero a veces tienes que esperar y no llega un caso adecuado. Y hay un instrumento en Alemania que se llama Obiter-Dictum. Y no sé si existe en Colombia también. Obiter-Dictum. ¿Sí? Genau. Sí. La parte motivacional de una sentencia. No, es algo diferente en... Obiter-Dictum. ¿Sí? La motivación o las consideraciones, No, argumentación. no. Sí, obviamente significa algo diferente en Alemania. So, no sé cómo el concepto es en Colombia. So, en Alemania es algo que es curioso, que de verdad es curioso. So, soy una jueza, tengo que decidir sobre un caso y tengo algo en mi mente que quiero compartir con el mundo y puede escribir estos pensamientos que no tienen algo que ver con ese caso. Y por eso Obiter-Dictum, que significa desciendo al bordo. So, que siempre quería decir, y este caso no tiene algo que ver con eso que quiero decir, pero, ok, voy a hacerlo en este caso. Y por eso no he traducido esta frase, es de la sentencia en alemán. Y a veces una jueza, y de verdad una jueza, puede cambiar la ley con un obiter-dictum. Por ejemplo, si tenemos una responsabilidad por casos específicos en una sola sala, y está en una sentencia del Tribunal Supremo de esta sala y
diciendo al borde de ese caso, ya sabemos si un día llego a esta sala con mi caso como abogada o como fiscal, ya sé cómo ellos van a decidir. ¿No? Y a veces, no a veces, pero no muy a significa que el legislador cambia la ley, porque dice, ya no tiene sentido que esta ley es en esta manera, porque la sala que es responsable sobre esta ley no va a hacerlo. Nos han dicho al borde de otro caso. ¿Qué son las desventajas de un vita dictum? Que solo tenemos una frase y nada más. Esa es la desventaja de una vita dictum. ¿Y qué ha dicho esta sala, que es la quinta sala, en el caso del director de un departamento de revisión? Normalmente, que es in der Regel, regularmente, compliance officer tienen el deber de garante que tienen un vínculo con la empresa y tienen el deber de garante impedir esos delitos. La quinta sala del Tribunal Supremo no ha dicho nada más. Normalmente tienen el deber de garante impedir los delitos que están vinculados con la empresa. ¿Por qué puedes ganar millones de millones con esta simple frase? En la noche, después de esta sentencia, una amiga mía que trabaja en una consultoría me ha llamado y ha dicho, es un escándalo, es un catástrofe, todo el derecho penal de Alemania se ha cambiado. Yo estaba en mi despacho y me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? Pues claro que tienen el deber de garante, pero ¿qué necesitan más? El dolo y una casi causalidad. Tengo una teoría. Después de 5 años, he pensado en una teoría. ¿Por qué puedes ganar mucho dinero si eres una consultoría para dar clases o algo así, por dar clases o algo así, con esta simple frase? Y pienso que funciona no solo en alemán, pero también en español. Y por eso esta frase. Esta frase es importante. Compliance Officer normalmente, regularmente, tienen die Garantenpflicht, el deber de garante. En alemán existe la voz garantía, garantie, que es la misma como en español. Por eso mi teoría funciona también en español. Pienso que muchas personas han leído esta simple frase como tú tienes la garantía que no se cometen delitos en tu empresa. Pero eso no está en esta frase. En esta frase solo está, tienes el deber de garante y nada más. ¿Qué necesitamos además? Dolo y la casi causalidad. Y un día, que es mi conferencia favorita, porque puedo citar este hombre hace 10 años. El compliance officer de VW, que es un hombre muy importante, ¿no? Sí, porque tiene un departamento grande, es un director de un departamento grande, y se supone que es un hombre inteligente. Y él ha dado una opinión en una conferencia y sí, retóricamente brillante. Él se lleva puesto una chaqueta y en esa chaqueta tuvo una cepilla de dientes. Ha sacado esta cepilla de dientes, ha mostrado esta cepilla de dientes a todos, más o menos 200 personas en esta sala, todos compliance officer y yo.
y ha mostrado este cepillo de dientes, y ha dicho, eso siempre llevo conmigo, porque estoy con un pie en la cárcel. ¿Por qué? Por culpa de esta frase. Por culpa de esta frase. ¿Por qué? No sé si ustedes se dan cuenta o no, soy una persona gentil. Después de esa conferencia he acudido a ese compliance officer del VW, que yo pensaba que sería mejor si él puede dormir un poco mejor. He dicho a esa persona, no es verdad, no necesitas esta cepilla de dientes todo el tiempo. No estás con un pie en la cárcel. ¿Por qué? Tú necesitas todo. Si él me ha preguntado, todo, y ¿qué sé si en este momento, cuando estoy hablando contigo o con usted, cuando estoy hablando con usted, puede que mi bandeja de correos ya está llena de carros? Yo he dicho, sí, puede ser, pero estando aquí hablando conmigo, obviamente no has leído esos correos. Y antes de leer esos correos no tienes dolor. Sí. ¿Su consejo es que nunca en mi vida leo mis correos? Sí, es verdad, para evitar dolor. Es una manera buena. El problema es que su puesto de compliance officer en un día tendrá otra persona. ¿No? Sí. ¿No? Sí, claro que tendrás que hacer tu trabajo, pero no es una cuestión del derecho penal, es una cuestión del derecho del trabajo. Laboral, sí, del derecho laboral. Sí, pero si no has leído esos correos, no sabes nada de un crimen. Y mi pregunta sería, pero si tú sabes de un crimen, ¿tú no piensas que deberías hacer algo? ¿No es eso tu trabajo? Por favor, la cepilla de dientes puede vivir en tu casa, pero solamente tienes que hacer tu trabajo y nada más. Tú no eres un garante en el sentido que tú tienes que garantizar que nadie ocurre en tu empresa, sino la única cosa que tú tienes que hacer, y vamos a hacer esto, deberes del compliance officer, tienes que reportar a los directores. Obviamente tenemos un problema nada más. Y si eso es tu trabajo, tienes que hacerlo, porque yo también hago mi trabajo, ¿no? Los deberes del compliance officer son reportar a los directivos. Una polémica que se discute en Alemania, se discutaba en Alemania también, era si hay una obligación de vigilar también a los directores. En este momento, en el año 2024, puedo decir claro, ¿no? Pues claro, es impensable que los compliance officers no vigilan también a los directores. Para finalizar mi ponencia, solamente muy breve, voy a hablar de un tipo y de verdad no tengo una idea si existe en Colombia o no. Tenemos una sanción administrativa que se llama violación del deber de vigilar, pero solamente es una sanción administrativa. Y hemos hablado de los límites y de los problemas de por omisión, que es que normalmente no tienen dolo y que no hay una casi causalidad. Y en este tipo, que solo lleva consigo una sanción administrativa, hay dos diferencias. Primero, no se exige dolo y no se exige causalidad. ¿Qué hacemos en Alemania? Después de esta sentencia, en el año 2009, no hubo otras sentencias
con penas a compliance officer o directores. Pero obviamente no es tan importante como muchos han pensado. Más importante, tengo que admitirlo, es esto, es la sanción administrativa y puede sancionar a una persona con una multa con 1.000.000 euros, pero la persona tiene que pagar ese 1.000.000 euros de su bolsa, de su bolsa privada, y por muchos directores sí es mucho gasto, ¿no? Sí. Sí. Y por eso estamos ya al fin de esa ponencia. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesora. Creo que al igual que seguramente el público, personalmente esta conferencia es muy interesante, justamente por esa formulación de que se desconoce aquello que se considera parte general del derecho penal económico. Entonces, solemos conocer específicos, leemos específicamente una sentencia o ya un tipo de responsabilidad de una persona natural o jurídica, pero no el contexto general, sobre todo criminológico, de la parte general del derecho penal económico. Y eso te lo agradecemos enormemente porque qué introducción tan importante para justamente leer con otros ojos esos artículos técnicos y específicos que no tienen el contexto de aquello que debemos entender por una delincuencia económica. En este momento podemos iniciar las preguntas. Si alguien en el público tiene alguna pregunta, creo que uno de las personas había formulado una pregunta inicialmente. ¿Desea formularla en este instante? Sí, sí. Desde ahí se escucha, no hay problema. Ya sabes, si el derecho penal económico exige el concierto para delinquir en la mayoría de los delitos, o no hay necesidad de un concierto. Sí. Habe ich das richtig verstanden, ob das so ein also ob unter dem Wirtschaftsstrafrecht eine bestimmte Deliktsgruppe verstanden wird, ne? Tal vez la traducción de concierto Sí. para delinquir. Alguien se trata de lo Sí. que es im Wirtschaftsstrafrecht Die Konkurrenzen gibt. Konkurrenzen? Zum Beispiel eine Straftat mit Delito de Asociación. So, weil normalerweise Eso es un concierto. Genau. Okay. Okay. Konkurrenz auf Deutsch. Okay. O Konkurrenz Porque en participación. español de España es concursos. Concurso. Sí. Und das ist Lo der siento. Fall. A veces tengo problemas con las palabras. Er fragt gerade Sí. nach dem Delito de Asociación. In Ah. Kolumbien heißt es Concierto para delinquir. Ob es im Vordergrund von Straftaten im Wirtschaftsstrafrecht Ja. existiert oder nicht. Esta es una pregunta muy importante porque para los jueces no es importante si un delito o un tipo forma parte del derecho penal económico o no. Es una pregunta científica. Y pues claro, muchas veces un tipo de que yo pienso que forma parte del derecho penal económico va juntos en un concurso o en un concierto, como he aprendido, con otros delitos, ¿no? Que, por ejemplo, tutelan el bien jurídico del patrimonio muchas veces, ¿no? O una pregunta académica en Alemania al menos es si los delitos tributarios forman parte del derecho penal económico o no. Esa pregunta no vale para nada, pero sí a veces los científicos, ¿no? Hagamos preguntas. Y claro que muchas veces, por ejemplo, el negocio, la corrupción en los negocios y la fraude fiscal van juntos, ¿no? En concurso, ¿no? Sí, pero no es una pregunta, pero voy a dar una respuesta Adelante. a una no pregunta.
porque hace una semana tuve la oportunidad de explicar un poco con más detalle que no existe la parte general del derecho penal económico. Normalmente se dice que existe y tiene que existir porque existen libros que tienen el titular La parte general del derecho penal económico y estos libros son largos, pesan mucho. ¿No? Y son de personas muy, muy importantes. ¿Y quién soy yo? Que yo digo, no existe una parte general del derecho penal económico. Hace 20 años escribí con mi maestro un manual del derecho penal económico y hemos discutido muchísimo si vamos a introducir una parte general. Y en ese momento no pensé, no existe, pero pensábamos si es algo tan especial. Sí. Obviamente, he tenido mucho tiempo para pensar en la parte general del derecho económico. Y hace una semana tuve que dar una ponencia con este tema. Y mi plan era leer unos de estos libros que son muy, muy largos. Y este libro es de Perú. Y mi plan era, ¿qué es de Perú? ¿Sí? Mi plan era leer este libro y hacer un resumen de este libro. Para mí, muy, muy bueno porque tengo el contenido y tengo el idioma, porque el libro ya está en español. El plan era buenísimo, pero ha fallido. ¿Por qué? Leyendo este libro me he dado cuenta que el parte general del derecho penal económico es la parte general del derecho penal normal. ¿De qué discutimos cuando discutimos de parte general del derecho penal económico? De casos específicos. Por ejemplo, este caso, ¿no? ¿Tiene el compliance officer el deber de garante sí o no? Pero las reglas, cuando tiene una persona el deber de garante, vienen del parte general del derecho penal normal. No tenemos otras reglas de autoría, de participación, de dolo o de justificación o algo así, de antipublicidad, ¿no? Las reglas son las mismas. A veces nuestros casos son un poco diferentes y tenemos que pensar un poco fuera de la caja, ¿no? Justo tomando esta intervención, aprovecho para hacer mi pregunta. Y es, claro, si bien comprendo el ejemplo, por ejemplo, del compliance officer que dice en mi correo tengo cantidad de casos, realmente llega es la duda frente a aquello sobre lo que se debe considerar que existe esta vigilancia. ¿Qué quiero decir con eso? Hay algo muy importante a la hora de cuando aprendemos, por ejemplo, de compliance, y es que el paso anterior al compliance es un análisis de riesgos de toda la empresa y demás, pero surge la duda de aquello que se debe considerar riesgo permitido y aquello que directores, compliance officers tienen la exigencia del tipo penal de evitarlo, porque hay cierto riesgo permitido en el curso ordinario y tradicional de los negocios. Entonces, quisiera un poco, pues, que nos explicara esta categoría para el derecho penal económico de riesgo permitido. ¿Dónde puedo conocer esto? Muchas veces casi que es y eso se ha vuelto mucho el compliance, una autorregulación. Absolutamente. Sí, entonces quisiera escuchar un poco sobre esta categoría de riesgo permitido en el derecho penal económico. Pienso que ya he dado un ejemplo con el caso Ford Pinto. Obviamente, este Ford Pinto no era la cosa perfecta.
¿no? El coche perfecto, ¿no? No el coche perfecto, y habría sido posible fabricar un coche mejor, con menos riesgo. Pero el derecho no ha prohibido construir y Exacto. vender estos coches. So, obviamente, esto es un ejemplo para un riesgo permitido, ¿no? Tenemos muchos riesgos permitidos en las empresas. So, por ejemplo, puedes verschmutzen, contaminar, puedes contaminar un poco el medio ambiente. Es un riesgo permitido, ¿no? Puede vender coches que contaminan el medio ambiente. Es un riesgo permitido. Es un riesgo permitido que mis empleadores, mis trabajadores trabajan en una fábrica y pueden herirse. So, en ciertos límites, sí, en ciertos límites está permitido, ¿no? Sí. Y el otro análisis de riesgos, sí, es eso que hacen los compliance officers o al menos el departamento, hacen nada más que un análisis de riesgos. Estoy un poco crítica Sí. ante este concepto porque también tengo un ejemplo que viene de Alemania y es el caso Volkswagen. Pues claro, Volkswagen tenía un departamento de compliance antes del escándalo de diesel, ¿no? Sí. Sí, pues claro. Y tenían un análisis de riesgos muy evaluado, ¿no? Muy, muy evaluado. Y tienen un departamento de compliance solamente en Wolfsburg con 100 personas. 100 personas que hacen nada más que compliance y análisis de riesgos, ¿no? No fabrican coches, ¿no? So, y nadie en este departamento ha pensado en un riesgo que los ingenieros van a manipular el software, ¿no? So, obviamente, los riesgos, los más peligrosos son los riesgos en que nadie piensa, ¿no? So, una vez he visto el análisis de riesgos de una empresa que era un poco importante en Alemania durante una fase, la fase de COVID, que se llama CureVac, porque todos pensábamos que esta empresa va a inventar la vacuna, ¿no? No han inventado esa vacuna. He visto ese análisis de riesgo. Es un poco como adivinar, ¿no? No es una manera científica hacer algo. Sí, creo que estoy de acuerdo y personalmente también me parece, al menos como se ha implementado en Colombia, que se vuelve una lista que uno cumple, entonces hay un lugar, un canal de denuncias, cumplimos con Sí. un oficial de cumplimiento Sí. y ya con eso, y justamente por el giro ordinario de los negocios hay cosas sorpresivas que también hay que prevenir. Sí. Entonces, en Colombia sucede algo muy parecido y gracias por la respuesta. Tenemos dos preguntas más. Quisiera darle el paso primero a la doctora Carmen Eloísa, que tiene una pregunta de forma virtual. ¿Será que puedes poner el...? Hola, María Alejandra, ¿me escuchan? Sí. Bueno, lo primero que quiero agradecer es a la profesora Bekempa por la maravillosa conferencia, por el muy buen español, por el esfuerzo además de dictar esta conferencia en español, en castellano, para que todos podamos estar allí con ella. Y luego dentro del diálogo ya específico, me quedan los siguientes interrogantes, porque creo que compartimos en términos generales la postura según la cual, ¿qué es ese derecho penal económico? Cuando vamos a los manuales y revisamos los manuales de derecho penal económico, como usted bien lo señala, son manuales que aplican y traen ciertas tipologías y unas discusiones específicas que usualmente se encuentran en cualquier manual
de derecho penal, sea Allgemeinteil, de parte general o de parte especial. Teniendo claridad sobre ello, no sé si esta primera introducción la comprendió para formularle la pregunta dentro del diálogo que tenemos. Y la pregunta específica es la siguiente: si la postura general es que es un derecho penal general, el europeo continental que hemos llevado a América Latina, y allí tenemos las discusiones de dogmática actual en ciertos tipos penales específicos del ámbito empresarial, del ámbito económico, como los delitos tributarios, algunas tipologías de corrupción, algunos tipos especiales de fraude, algunos medioambientales. La pregunta concreta es, ¿dónde vamos a encontrar ese límite al respeto de los principios y las garantías de la dogmática penal? Porque la dogmática es una garantía para el individuo ante el poder fuerte del Estado. Y lo que estamos viendo nosotros en materia de derecho, de lo que se denomina derecho penal económico, y especialmente en los países que han implementado, que han establecido un sistema de responsabilidad penal de personas jurídicas, es que se están flexibilizando todas las garantías, los principios, la dogmática, y que claro, viene a jugar un rol importante la influencia de ciertas figuras anglosajonas que estamos trayendo en este fenómeno de globalización. Alemania también ha sido impregnada por los desarrollos anglosajones, que está bien, porque es un mundo globalizado, pero en ese diálogo que estamos construyendo, estamos uniendo dos sistemas que pueden tener un diálogo, pero que parten de unos postulados filosóficos diferentes. Y allí la pregunta, en el desarrollo de lo que está ocurriendo en los países que establecieron responsabilidad penal de personas jurídicas, por ejemplo, y que los tribunales nuestros, aunque no tenemos responsabilidad penal de personas jurídicas, también lo recoge, es la flexibilización de las categorías de intervención delictiva. Las categorías de los conceptos de acción u omisión al interior del injusto, por ejemplo, de un injusto punible. Luego tenemos otra delimitación muy importante, y es que dentro de esa flexibilización pareciera ser que nos estamos acercando al derecho administrativo sancionador. Entonces estamos desdibujando la naturaleza del derecho penal, y allí tenemos posturas de penalistas importantes que tratan de conciliar lo que está pasando y establecen una segunda vía, como por ejemplo Silva Sánchez en la dogmática de lengua española. La pregunta concreta y específica que en este momento me genera inquietud particular es, por ejemplo, ver lo que está ocurriendo con la imputación subjetiva. El concepto de dolo y de imprudencia en el ámbito empresarial se está flexibilizando a tal punto que estamos discutiendo ahora si es posible que exista una responsabilidad sin tener el conocimiento, con ignorancia deliberada o ceguera ante los hechos, y la discusión se va a dar allí en torno a la prueba. Pero bueno, no se trata de dar otra conferencia, sino de plantearle esa inquietud. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir en el ámbito del derecho si estamos hablando de un derecho penal general que se aplica a cualquier tipología, incluyendo las que se denominan o se encuadran dentro del marco del derecho penal económico usualmente, con esa flexibilización de categorías que parecieran desdibujar y desconocer la misma dogmática penal? Vamos a terminar en algunos casos con una especie de derecho administrativo sancionador. ¿Cómo lo vamos a deslindar? Pues especialmente en los países que sí tienen responsabilidad penal de personas jurídicas. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta y por un español muy claro, porque he entendido la pregunta. No necesito a mi traductor personal. Pero mi traductor personal es mi testigo, porque ya he escuchado 2 ponencias de mí en una semana, lo siento muchísimo por él. Sí, hemos hablado de la americanización del derecho penal y la americanización del derecho penal económico, y que
Sí, hay un peligro que perdemos las garantías del derecho penal, sí. Y ocurre en Alemania cuando discutimos de la responsabilidad de las personas jurídicas. Y claramente, así, y por una casualidad, también hemos discutido en Würzburg, en la conferencia en Würzburg, del concepto de Silva Sánchez, que dice que el derecho penal económico es un derecho de una segunda velocidad, ¿no? Sé que en este momento también Silva Sánchez no está muy de acuerdo con esta teoría, se ha distanciado un poco de esa teoría. Pero claro, ¿qué vemos en este tiempo? Vemos que obviamente hay un movimiento de compliance, que las empresas hacen algo para impedir los delitos dentro de la empresa. Y es un fenómeno de los Estados Unidos. Las investigaciones internas y las empresas pierdan sus garantías cuando tienen que investigar contra su misma. Sí, en su casa, ¿no? Sí misma. Contra su misma. So, obviamente, sí, pierden garantías. Pero yo veo esa pérdida de garantía hasta ahora tengo que decir, solamente vinculada a la responsabilidad de las personas jurídicas. No en el derecho penal con una responsabilidad de las personas naturales. Hasta ahora no veo una pérdida de garantías. Pero tengo el lujo que en 4 semanas nos encontramos en esta universidad para discutir de este tema y voy a hablar un poco más de la pérdida de garantías y la discusión de la responsabilidad de las personas jurídicas y de un borrador que existe en Alemania que tiene sus especialidades y para dar un spoiler, Sí. para dar un spoiler, el borrador en Alemania dice que solamente puedes disminuir tu pena si tú investigas contra ti misma y das derechos a los empleadores que, según el derecho laboral, ya no tienen. Y esto es una pérdida de garantías. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesora, por la respuesta y por el spoiler. Tenemos una pregunta aquí del público. Pasamos con la pregunta que está en virtual también después de la persona. Y si tienen una última pregunta acá, tanto el público como virtualmente, sería también con la que finalizaríamos. Adelante. Muchas gracias. Sí. Es que escuchándola desde la parte, afortunadamente llegué tarde, estaba buscando otro salón, y escuchando la parte final de la conferencia y lo que dijo la doctora Ruiz, es posible que pensemos que la parte general del derecho penal, que está construida en un concepto de conducta relacionada a hechos humanos, esa parte de esa dogmática, esa parte general, en mi concepto es imposible adecuarla a la responsabilidad de personas jurídicas. Tendría que hacerse una parte general específica para la responsabilidad de personas jurídicas y construir un concepto de acción, un concepto de conducta, un concepto de tipicidad, de culpabilidad, de antijuridicidad, referente a la persona jurídica, porque la persona jurídica en sí es un sofisma y es una construcción irreal que se le da esa especie de condición para que pueda actuar en el mundo jurídico. Y lo que en ese momento no es, con la dogmática que existe, no es posible. Sí, pienso que tienes razón, que usted tiene razón. So, muchas gracias por eso. Pero que obviamente, por ejemplo, España, ¿no? España tiene la responsabilidad de las personas jurídicas dentro del Código Penal, que es el 31, ¿no? El artículo 31. Sí, ¿no?
Y la parte general del derecho penal se aplica a esta responsabilidad de las personas jurídicas con unos ajustes, ¿no? ¿Qué ha hecho el legislador de Alemania? Es el segundo spoiler. Algo que es muy, muy listo. Han construido, ha pensado en una ley que no está dentro del Código Penal, sino es una ley aparte del Código Penal, que no se llama Strafrecht, Derecho Penal, sino se llama Verbandssanktionengesetz. So en español sería sanciones a empresas. Y una sanción no debe ser una pena. Y el legislador de Alemania dice, no hablamos del derecho penal, hablamos de sanciones. Hablamos de sanciones que son sanciones específicas, que no son multas, sanciones administradoras, no son penas, son algo en la mitad. ¿No? Sí. Sería entonces derecho administrativo. No Muy sería derecho intermedio. penal. Sí, pero tiene rasgos de las sanciones administrativas, de las sanciones administrativas y rasgos de las penas. Sí, es algo en la mitad, al menos eso dice el legislador. Muchas gracias por la pregunta y por la respuesta. Tenemos una pregunta de una de las personas que nos acompaña virtualmente. ¿Sí? Antes, para comentarle, ya habían preguntado la referencia de la sentencia del Compliance Officer y gracias a la persona que compartió a todos los del chat. Si alguno de ustedes desea la referencia también, yo creo que en un momento al finalizar se las damos, que sería, pues en alemán se encuentra la sentencia, pero si alguno está interesado. Y adicionalmente, la persona que nos pregunta, Daniel Matero, nos dice, si las reglas del derecho penal, parte general, se pueden aplicar sin problema al derecho penal económico. ¿Sí? ¿Qué opina de que el BGH haya renunciado a la, bueno, ahí sí, función leer Funktionslehre. en su sentencia de Berlín? Die BGH ¿Sí? Bundesgerichtshof. ¿Qué? Die Frage ist jetzt noch, Sí. was ist die Meinung, deine Meinung, Ja, nach der Entscheidung des BGHs, ja, die eine gewisse Auswirkung hat. ja, Sie verzichtet von der Funktionslehre ja, der Handlung. ja, La funcionslehre es de la acción, dice la pregunta. sí, Función celere en su sentencia de Berlín. sí, Funktionslehre. sí. Was ist Funktionslehre? Weiß nicht so genau, aber das ist die Frage, welche ist deine Meinung? Ya. Muchas gracias por la pregunta, porque ya en el UBA en que hemos sentado John Zuluaga y yo, hemos discutido que obviamente la discusión en América Latina y en Alemania es muy, muy diferente, ¿no? En Alemania ya no discutimos de la Funktionslehre, ¿no? Y no puedo imaginarme que los jueces en el Tribunal Supremo piensan en estas categorías. Ya no lo hacen. La sentencia para ellos es muy, muy, muy sencilla. Ellos solo han dicho que obviamente un compliance officer tiene un deber de garante, que no es algo muy espectacular. Si alguien hubiera preguntado a mí una noche antes de esta sentencia si un compliance officer o un director tiene un deber de garante, yo diría, pues claro que sí, pues claro, tiene que vigilar sus empleadores. Son empleadores, personas peligrosas. Sí, pueden ser, porque pueden pagar un soborno y por eso son peligrosos. Y no tiene nada que ver con la dogmática del funcionalismo o algo así, solo es la subsunción
de una característica de PEA de garante. Muchas gracias. Muchas Tenemos una pregunta aquí también del público. A ver si voy a acercar un poquito el micrófono. Vale. Muchas gracias, profesora. ¿Cómo está? Muchas gracias. Tengo una pregunta relacionada con la intervención y con la pregunta que hizo ahora la doctora Carmen Eloísa, en clave de la aplicación de la parte general del derecho penal y de la dogmática en su concepción de garantía de este tema del derecho penal económico. ¿En qué sentido? Y lo pienso en el principio de lesividad. ¿Por qué? Porque como usted... de lesividad. En clave de la antijuridicidad material. Porque como usted lo decía dentro de la presentación, los bienes jurídicos que tienden a protegerse dentro de los delitos que corresponden al derecho penal económico son bienes jurídicos supraindividuales, que hacen referencia a un orden económico, a temas tributarios, a temas de la organización económica del Estado. Y pienso yo que, y aquí quisiera hacerle la pregunta, ¿cómo aplicar esa parte de la dogmática y garantizar esa aplicación, valga la redundancia, de la garantía del principio de lesividad y de la antijuridicidad material en casos en los cuales, pienso yo, se pueden cometer al interior de la empresa o en una eventual responsabilidad penal de las personas jurídicas, delitos que no tienen una afectación tan grave en un bien jurídico y que pensándolo en un principio de fragmentariedad del derecho penal, el derecho administrativo sancionador podría ser algo menos lesivo para dichas conductas. ¿Cómo aplicar eso, esa garantía de manera correcta? Gracias por esta pregunta. Obviamente es otra ponencia, pero con un tema que está muy cerca a mi corazón. ¿Por qué? Porque empiezo mi ponencia diciendo que una característica del derecho penal económico es que los bienes jurídicos tutelados son bienes jurídicos supraindividuales, ¿no? Eso he dicho yo. Pero eso no es el fin de la historia, porque eso dicho, lo siento, eso dice la opinión mayoritaria, no Katharina Beckenbauer. Yo soy la opinión que los delitos del derecho penal económico tienen un bien jurídico que es el patrimonio. En mi clase de Alemania siempre digo, todos los delitos tienen un vínculo con el dinero. No hablamos del mercado bursátil, no hablamos de la confianza en la seguridad, hablamos del dinero. Al final, todos los delitos tienen un vínculo con el dinero. Y por eso pienso yo que el bien jurídico, más o menos siempre, es el dinero y no el mercado y no la confianza, ¿no? Sino el dinero. ¿Por qué lo digo? Porque pienso, por ejemplo, tenemos no sé si existe ese tipo en Colombia, tenemos un tipo que se llama estafa en el mercado de crédito. Y ese tipo exige solamente exige que una persona engaña a un bancario, nada más. El bancario puede reírse. Solo necesitamos una acción y nada más. Si una persona como Katharina Beckenbauer acude a un banco para preguntar por un crédito, sí, ese crédito debe ser para una empresa. Yo quiero fundar una empresa, acude a un banco, pide por un crédito y obviamente no digo la verdad. He cumplido ese tipo. ¿He hecho un daño al bien jurídico mercado de crédito? No, no lo pienso. Y puedo probarlo. El caso Lehman Brothers. Obviamente ya tenemos un mercado de crédito, ya tenemos un mercado bursátil. Una persona es capaz de lesionar o solamente poner en peligro un bien jurídico supraindividual, no lo pienso. Y por eso pienso que no es verdad
que tenemos bienes jurídicos supraindividuales en todos los delitos. Pero no es la opinión mayoritaria en Alemania. Soy muy sola en la doctrina en Alemania. Pero tengo razón. Bueno, tendríamos tiempo para una última pregunta. Si alguien del público quiere, de pronto, ¿quieres hacer una pregunta? Listo. Sí, profesora, muchas gracias. Espérate y te llevo primero, Alejandra. Ya. Gracias. Es que respecto de esta última pregunta sobre la afectación de los bienes jurídicos, a mí me surge como una idea que yo creo que se puede salir mucho del escenario, pero prefiero salir de la duda. Usted nos decía que su posición es que la parte, o sea, delitos económicos tienen que ver con una afectación al patrimonio como bien jurídico. Pero, ¿qué ocurre o es posible pensarse en la comisión de delitos económicos o que se cometan en el marco de ese interés en el cual están los delitos económicos y se afecten bienes jurídicos más personalísimos, como la vida, la integridad personal? Y lo planteo en casos en Colombia. En Colombia existen muchos casos relacionados con la ocupación por parte de las empresas de territorios que ancestralmente pertenecen a pueblos indígenas. ¿Puedes repetir esta última frase, por favor? Sí, en Colombia hay muchos casos donde las empresas Sí. han ocupado territorios que ancestralmente hacen parte o que los pueblos indígenas reclaman como suyos. Entonces, en el marco también como de su interés de mantener esa propiedad, pueden llegar a cometer delitos que lesionen bienes jurídicos como la vida, la integridad personal. Todo detrás de un interés económico, claramente, pero entonces ahí entra como en conflicto y por eso mi pregunta. No quería que todos los tipos que cuentan por ser parte o formar parte del derecho penal económico tienen un bien jurídico que es el patrimonio. La única cosa que quiero decir es que los tipos que según la opinión mayoritaria tienen un bien jurídico supraindividual como el mercado, la confianza o algo así, solamente tienen el bien jurídico del patrimonio. Pero claramente existen otros tipos que también tienen un bien jurídico o tutelan un bien jurídico que no es un bien jurídico supraindividual como la vida, la salud. Por ejemplo, los delitos que protegen los trabajadores, ¿no? La seguridad de los trabajadores o los delitos que prohíben la trata de personas o lesionar personas por negligencia, por ejemplo, cuando vendo una coche que no es una coche perfecta, un coche perfecto, ¿no? So, algo así. So, sí, existen bienes jurídicos, pero bienes jurídicos individuales que no son el patrimonio, sino la vida o la salud o algo así. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias. Y esta última pregunta además muy interesante y con tristes ejemplos en Colombia además. Me parece que con esto, teniendo en cuenta la hora, podemos cerrar la sesión de hoy. Primero que todo, agradeciendo a la profesora por su conferencia, por su español perfecto. No. Estaba preocupada por las preguntas. Las preguntas todas fueron muy claras, sin ayuda del doctor John, por supuesto. Al doctor John, que es tan cercano al centro de investigación, pero sobre todo tan gentil y amable, que es lo más importante. Y muy, muy importante también en el derecho penal, no solo colombiano, sino alemán. También una breve mención a la importancia de este evento. Este evento se da en los 30 años del Centro de Investigación en Filosofía y Derecho. Este año cumplimos 30 años desde la creación.
Enhorabuena. Muchas gracias. Tenemos más de 280 obras, escritos, traducciones del alemán, del francés, del inglés, que buscan traer las diferentes teorías, academias de todo el mundo a países latinoamericanos. Estamos agradecidos además que no solamente, y seguramente los conectados no son solamente de Colombia, sino muchos latinoamericanos interesados en los desarrollos en Alemania especialmente. Y estos 30 años se cumplen por la creación. Tenemos 5 colecciones muy importantes que los invito a conocerlas. La serie de Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho, la serie intermedia de Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho. Ambas colecciones, como dice su nombre, enfocadas hacia la teoría jurídica y a la filosofía del derecho. Tenemos la colección de estudios que tiene de los primeros artículos traducidos del profesor Jacobs, que tiene artículos muy importantes en el derecho penal, y tenemos cuadernos de artículos y conferencias que en este momento tiene muchas traducciones del derecho penal internacional y de justicia transicional, si les interesa. Por supuesto, todos invitados a los otros eventos que tenemos. Tenemos el lanzamiento del Injusto del Ciudadano, una de las obras del profesor Michael Pavlik, que es muy importante, traducida durante varios años por su longitud, el 28 de agosto. Y tenemos un evento que está en planeación, que es el 29 de agosto, de también Derecho Penal Económico y Derecho Comercial, que va a ser con la Facultad de Derecho Comercial y de hecho una profesora de Alemania también, pero comercialista, no penalista. Gracias a todos por asistir. Si alguien tiene preguntas sobre la sentencia, se las puedo resolver. Gracias de nuevo, profesora. Si de pronto desea hacer algunas palabras finales, o puedo pasar a la doctora Carmen, que quiere despedirse y saludarla. Hola, pues muchas gracias obviamente a la profesora Bekemper. Muchas gracias por este espacio que es el inicio de un diálogo, es el inicio de una colaboración, porque creo que queda en el ambiente abierto a la discusión sobre qué va a pasar con el ámbito del derecho penal económico, qué va a pasar con esta epidemia que parece tener el mundo con la responsabilidad penal de personas jurídicas, qué va a pasar con países como como Alemania, como Colombia, que optamos por no. Ya luego, cuando nos veamos, podré contarle detalles cómo fue esa discusión ante la OCDE para que Colombia no implementara responsabilidad penal de personas jurídicas. Creo que el espacio está abierto y la discusión sigue abierta, porque siguen existiendo en el ámbito de Colombia, que es muy curioso, no tenemos responsabilidad penal de personas jurídicas, pero sí hay flexibilización de las... Doctora, se cortó, perdón, el micrófono se cerró. Acá, ¿ya me escuchas? Sí, ya. Ok. No sé si alcanzaron a escuchar. Le decía que la discusión es muy rica, y por ello le agradecemos, porque para nosotros en Colombia, aunque no tenemos responsabilidad penal de personas jurídicas, sí tenemos decisiones aplicadas por los jueces en los que se están flexibilizando las categorías dogmáticas y se está estableciendo responsabilidad penal, incluso casos en los que se está cuestionando en el ámbito empresarial si se necesita o no se necesita el conocimiento real, o si es suficiente con llegar a mostrar, por ejemplo, en casos de ceguera ante los hechos o ignorancia deliberada, la obligación del conocer. Son temas importantes, y creo que en la próxima conferencia que vamos a tener, como lo señalaba María Alejandra, el 29 de agosto, al tocar el tema específico del compliance desde las dos órbitas, desde la comercial y desde la penal, porque tiene unas consecuencias ya muy claras, desafortunadamente, para los que no creemos que todo se soluciona con derecho penal, que creemos que el derecho penal debe ser para un ámbito mucho más reducido.
pues vamos a tener allí. Todos están cordialmente invitados. No quiero repetir lo que ya ha señalado María Alejandra. Agradecerle a la profesora Catarina Beckenbach este inicio de cooperación, de colaboración, así como al profesor John Zuluaga, que ya es un aliado de muchos años y de un trabajo conjunto ahora con Chile, Colombia, el externado, la profesora Beckenbach y los demás miembros que se encuentran trabajando también en el centro de investigación. Gracias a las personas del centro de investigación y a todos ustedes por el permanente apoyo. Creo que estamos acá y además por el interés. Creo que las actividades del externado siempre tienen interés. Vamos a cumplir, ya estamos cumpliendo 2 horas y seguimos con más de 20 personas conectadas de los casi 40 que tuvimos online más presenciales. Con ello, en aras de la brevedad, muchas gracias a ustedes, profesora. Espero que la inviten a un cafecito y que pueda conocer las instalaciones del Centro de Investigación en Filosofía y Derecho, como sus colecciones y los hermosos jardines de la Universidad Externado de Colombia. Sea siempre bienvenida. Muchas gracias. No voy a decir nada más. Muchas gracias a usted y a todos. Gracias. Hasta luego.